¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Aston Villa de Unai Emery, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para calcar sus tácticas en FC26. Así que como podéis ver en pantalla, la táctica que vamos a utilizar en defensa va a ser un 4-2-3-1 amplio, que es como suele defender el Aston Villa cuando no tiene el balón, con ese doble pivote y ese triple media punta que suelen cambiar los jugadores, pero suelen jugar estos. Burmo. Y cuando el equipo recupera el balón de este 4-2-3-1, digamos, se convertiría más en una especie de 3-2-4-1, donde lo que sucede más habitualmente es que el lateral izquierdo Digne o quien juega en ese lugar gana altura y amplitud por izquierda, Rodgers, que es el medio izquierdo, se mete hacia adentro y forma una caja con McGinn, Rodgers y Tielemans y Cámara en el doble pivote por detrás, con el lateral derecho Cash, que se establece en esa línea de 3 y que sobre todo cuando juega Cash es un lateral un poco más ofensivo, por lo tanto, aunque sea una línea de 3, él realmente va a avanzar en ataque siempre que ataquen por ese lado, y en derecha abierto Sancho. Matty Cash. Boubacar Kamara. Así que empezando por algunos de los movimientos más utilizados por este Aston Villa de Unai Emery, y es en salida de balón. Algo que tienen en salida de balón muy característico es que tienen mucha paciencia y se puede ver en muchas ocasiones como cuando el Aston Villa está sacando el balón jugado desde atrás, se puede ver como el Dibu Martínez pisa el balón y la tiene él pisado, esperando al equipo rival a que llegue su presión. Y una vez reciben esta presión es cuando tratan de buscar siempre al hombre libre para tratar de salir de ahí y progresar y sobre todo generar una especie de transición desde esa salida de balón y acabar buscando a Watkins al espacio, que es muy rápido y veloz para definir en 1 contra 1. Ezri Konsa. John McGinn. Lovely, incisive ball. Oh, look at this. Una vez el equipo avanza un poco más a campo rival, algo que se puede ver mucho es, como hemos comentado, ese cuadrado en el centro del campo con Rodgers, McGinn como las puntas más adelantadas del cuadro y Tielemans y Cámara por detrás. Y formando ese cubo en el centro del campo siempre tratan de tener superioridad respecto al rival y por lo tanto combinando entre ellos, filtrándose desde Tielemans y Cámara balones ahí a McGinn y Rodgers, desde esos pases filtrados generar así peligro. Kamara. Going gung-ho for goal, not yet anyway. Y es que algo que se puede ver muy repetido, sobre todo aprovechando la altura y amplitud de Digne por el lado izquierdo, es que cuando este cuadro del centro del campo consigue, sobre todo si están atacando por derecha, cambiar el balón a banda izquierda, es que reciba Rodgers y cuando reciba Rodgers el balón le va a saltar el lateral, a veces que le salta ya que le sigue la marca y por lo tanto Digne llega completamente solo doblando por fuera por izquierda y puede después ya poner el centro para la llegada de sus compañeros. Now Tielemans. Y es que, como he comentado, Cash no siempre se queda atrás, sobre todo cuando el lateral derecho es Cash y no es un jugador más defensivo, tiene bastante progresión también en ataque. Y algo que se puede ver mucho que utiliza el Aston Villa cuando la recibe Cash abierto es que cuando la recibe, muchas veces lo que sucede es que tanto McGinn, Rodgers, Watkins o quien esté jugando en esas zonas hacen desmarques a la espalda y por lo tanto desde ese lado derecho pueden buscar un balón al espacio en esas rupturas diagonales de los delanteros para tener un mano a mano con el portero. Matty Cash. Y es que Watkins es muy importante, el delantero centro, ya que tiene muchísima movilidad en el ataque y es un jugador que no se queda estático en el centro y simplemente desmarca desde el centro, sino que cae muchas veces a los lados. Y algo que se puede ver mucho es que cuando el equipo está atacando y, por ejemplo, recibe Digne en el lado izquierdo abierto en amplitud, puede ver cómo Watkins, donde Rodgers está metido por dentro, Watkins también, pero desde dentro hace un desmarque hacia afuera, donde ahí ya le pueden buscar el espacio y desde ahí generar una jugada peligrosa.
Luka Dean. Watkins. Y es que en este equipo las transiciones son importantísimas, tanto la que hemos comentado en salida de balón como en general cuando recuperan el balón rápidamente tratan de activarse y salir al espacio, sobre todo aprovechando, como hemos comentado, la velocidad de Watkins y lo bien que desmarca, pero también esas desmarques interiores de los extremos e incluso de los laterales si se acompañan esa transición. Kamara. McGinn. Promising position this. Genuine Chesko. Good work, they've got it back. Promising looking ball. And it must be. Así que entrando los roles, al portero le pondremos guardameta con buen pie creación, que es donde tiene el plus y el Aston Villa lo utiliza mucho. A los centrales le pondremos defensa, defender. Y al otro defensa le pondremos central, para que sea un poco de los dos el más agresivo, al que salte a hacer un poco más la presión y ser más agresivo cuando el equipo no tenga el balón. Al lateral derecho le pondremos lateral balanceado, porque queremos que se quede atrás, pero no simplemente se quede atrás defendiendo en línea de 3, sino que también progrese un poco cuando el equipo está atacando por ese lado. Y al lateral izquierdo, Lucas Digne, le pondremos lateral ofensivo a apoyar, porque este sí queremos que esté mucho más alto cuando estemos atacando. Al doble pivote le pondremos mediocampista creador, creación, porque Tielemans es un poco más ofensivo que Kamara y por lo tanto tiene más movilidad, y Kamara le dejamos en mediocampista creador y defender, para que se quede un poco más fijo atrás. A McGinn le pondremos creador de juego y deambular, porque realmente el mediapunta en el Aston Villa sí que es cierto que forman ese cuadrado, pero muchas veces el mediapunta puede incluso caer y acumular más gente en el lado donde está el balón, por tanto es un jugador siempre con mucha movilidad. A Rodgers le pondremos delantero interior balanceado, para que se meta por dentro a formar ese cuadrado y esté en zonas más interiores. Y al extremo derecho, Jadon Sancho, le pondremos extremo y balanceado, para que dé la amplitud por derecha. Con delantero avanzado a Watkins y versátil, importante versátil, para que hagas esos desmarques a los lados. Así que entrando a las tácticas de equipo, pondremos creación de jugadas balanceado, para tanto tener pase corto como esos desmarques a la espalda, y enfoque defensivo en balanceado. No es un equipo ni que tira la línea muy alta ni muy baja, sino que es muy camaleónico, por lo tanto con 55 podremos nosotros aplicar la presión cuando creamos y también ser más defensivos y esperar. Y es que en esta Aston Villa un cambio muy recurrente y que de hecho muchas veces puede ser incluso titular es Buendía, que cuando juega Buendía en muchas ocasiones sale Buendía y en vez de jugar por Sancho en el lado derecho, lo que sucede es que Buendía pasa a la zona de la media punta, que es un jugador más creativo que McGinn, y McGinn pasa al lado derecho, quitando a Sancho, y por lo tanto se forma un equipo pues que tiene en el lado McGinn, que sí que se mete un poco más por dentro que Sancho, y a Buendía, que es un jugador más creativo en esa zona de media punta. Y en pantalla tenéis el código con las tácticas de la formación, pero también os lo dejaré en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Aston Villa de Unai Emery, y como siempre, que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.